Porque es un lunes que además de comenzar esa semana, es 16 de junio, es un aniversario del acto terrorista más tremendo que sufrió nuestro país, los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955, y nos vamos a dedicar en el arranque a eso, pero por supuesto tratando de que, más allá del número redondo de los 70 años, nos ayude a que vengan de la historia todas esas historias para que en la esquina con el presente algo nos inviten a reflexionar, porque siempre en la esquina del momento en que se cruza la historia con nuestra vida cotidiana actual, siempre hay algo para seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, va a ser una semana, esto lo digo muy rapidito, va a ser una semana típica porque lo tenemos a Néstor todavía en China, ya vuelve, el equipo de que vuelvan, y Luispa se toma 2 semanas importantes para él, así que vamos a estar con Gaby y con Mariano Hamilton los días que estén. Arrancamos con Mariano. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Muy buenas tardes. Buenas tardes, en realidad. Y arrancamos con Mariano porque además escribió Días Malditos, que es un libro extraordinario, se los recomiendo. Es una historia novelada, o una novela histórica, él lo dirá, pero que básicamente habla sobre meses antes, meses después de los bombardeos a Plaza de Mayo, y le da un contexto, un rigor histórico, una interpretación política sumamente interesante. Enseguida nos metemos con eso. Quiero que comencemos con dos piezas que me parecen muy importantes. Una se las cuento y otra la vamos a escuchar. La que les cuento es algo que ya está circulando por las redes, es un trabajo que hizo una productora audiovisual llamada Indisciplinados, que trabaja muy bien, que tiene una mirada, por supuesto, de la vida, por suerte, no andan pretendiendo no tenerla. Hicieron, a partir de una gran idea, un trabajo audiovisual que creo que nos tiene que llamar la atención en este momento, en esos cruces de la historia. ¿Qué hicieron? Bueno, homenajeando de alguna manera a Orson Welles, simularon que estaba en el primer momento de ese video, simulan que los bombardeos a Plaza de Mayo se están dando en este momento. Y entonces ahí aparecen algunos comunicadores y comunicadoras. Me invitaron a participar, Feli Bonavita y gente de Eva TV, en los 3 formatos, televisión, radio y streaming, contando la noticia de que en este momento les llega a cada uno en su lugar de trabajo la noticia de que están bombardeando Plaza de Mayo, en este momento, en la actualidad, en el presente. Y el equipo de Indisciplinados, con inteligencia artificial y también algunas actuaciones en la plaza y en los alrededores de la Plaza de Mayo, muestran efectivamente bombardeos a la Plaza de Mayo de hoy, de ahora. Y es extraordinaria la idea, porque básicamente, tienen que ver la pieza, búsquenla en las redes de Indisciplinados, porque básicamente lo que se plantea como concepto político para este tiempo es, si no hubiera sido sobre el peronismo, si no hubieran sido las fuerzas conversadoras, justo eso no lo son, justo una conversación no planteaban, si no hubiera sido las fuerzas conservadoras, si no hubiera sido el poder económico, si no hubieran sido los brazos del ejército que siempre fueron funcionales a ese sector de la élite en la Argentina, bueno, la repercusión hubiera sido muy distinta. Estamos compartiendo algunos tramos en nuestro canal de YouTube. Es muy interesante. Básicamente sobre el final hay una reflexión en torno de, si fuera hoy sobre este gobierno que responde a los intereses de los poderes permanentes, si efectivamente fueran sus líderes los proscriptos, sus líderes los encarcelados, ¿qué lugar en la historia tendría un episodio como los bombardeos en Plaza de Mayo? Y me parece que es una pregunta urgente. Es una pregunta urgente. Porque sí, ese mismo, el ejercicio de la doble vara nos sirve para el ahora y quizá pueda llegar a algunas mentes que todavía tienen despierta la curiosidad, que todavía tienen despierta la pregunta urgente respecto de si las cosas son efectivamente como nos contaron o quizá hay algo más para rascar y tratar de saber. Pensando, insisto, en el presente. Por eso ese ejercicio que hace la gente en Indisciplinados me parece muy buena. Tomen su minuto para verlo. Además, de muy buena factura. Y la pieza que sí vamos a escuchar es la que preparó nuestro compañero Mariano Randazzo para recordar los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo y charlar con Mariano, con algunos testimonios, algunos audios que nos ha traído muy interesantes para compartir. Y en otro cruce muy interesante y muy importante,
porque ayer domingo a los 80 años falleció Juan Manuel Abal Medina, permítame el paréntesis padre, el papá del que fue candidato a legislador porteño, Juan Manuel Abal Medina, un hombre muy importante en la historia del peronismo. Mariano fue el encargado por Perón para trabajar para su vuelta al exilio a comienzos de la década del 70, ¿no? Así es, Juan Manuel Abal Medina, padre, Sí. permítame también a mí el paréntesis, fue quien, básicamente el que concretó el regreso de Perón allá en el 72, el 17 de noviembre del 72, el Día de la Lealtad. También es, a partir de su libro, Conocer a Perón, se lo Libro podría, reciente, libro sí, de hace 2 se años. lo podría definir como recién lo definió un amigo mío, Fabián Mauri. Sí. Murió el fundador del peronismo marechaliano, dice, a partir del libro fundador. ¿Qué quiere decir eso? Y porque él habla de cómo fue su relación de Fernando y de él con Marechal, cómo lo conocieron y todo el desarrollo que él le hace Megafón y Fernando, uno de los referentes montoneros. exactamente, Y hermano Fernando de es quien gatilla a Aramburu, quien mata a Aramburu, digamos, ¿no? Quien ajusticia a Aramburu. Y hay alguna forma de unir las dos cosas, ¿no? De unir esto de Aramburu, la muerte de Juan Manuel Abal Medina, Fernando Abal Medina, los bombardeos. Hay toda una forma de unir a partir de un diálogo que se produce en el libro, en Conocer a Perón, en donde Juan Manuel cuenta que su hermano estaba francamente muy arrepentido de haber gatillado, que Norma Rostito, que era la mujer de Fernando, le cuenta que él todas las noches se arrodillaba a rezar al costado de la cama por Aramburu, y todo el desarrollo que va realizándose. Él tiene un encuentro con su hermano pocas semanas antes de que fuera encontrado por la dictadura y asesinado, en la pizzería de William Morris, y él le dice, Fernando, cuando se encuentran en ese auto, que le dicen en 2 minutos te va a pasar a buscar por tal esquina un auto, subite y no digas nada, le dicen a Juan Manuel. Juan Manuel se sube, está su hermano que estaba prófugo, y le cuenta, matar es terrible, le dice, matar es terrible, estoy súper arrepentido, estoy muy mal con este asunto. Recordemos, esto lo cuenta Juan Manuel Medina en su libro Conocer a Perón. Claro, en su libro Conocer a Perón cuenta toda esta historia de que Fernando le dice, después de haber ajusticiado a Aramburu, le dice, matar es terrible, estoy muy mal, yo con esto no puedo vivir mucho. Entonces dice que tiene como fantasías suicidas de su hermano después cuando lo bajan. Y él va y habla, cuando lo conoce a Perón, va y le cuenta a Perón todo este diálogo que tiene con su hermano. Y Perón le dice, es una acción deseada por todos los peronistas lo que hizo su hermano. Y Juan Manuel le dice, sí, pero yo hubiera deseado que no fuera mi hermano el que gatilló, el que apretó el gatillo. Y Perón le dice, fue un acto de profunda justicia, le dice el general. Y entonces, sí, general, pero esto no deja de ser una muerte. Entonces esto es lo que a mi hermano Fernando le seguía angustiando. Uh-huh. Y después le cuenta todo el episodio de que a Rostito le cuenta que él rezaba todas las noches por la memoria de Aramburu, bla, 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 bla. Y Perón le dice, cuando le cuenta esta historia, dice, todo esto que me estás contando es lo que nos diferencia de lo que nos diferencia a nosotros de ellos. Nosotros nos arrepentimos de las cosas que hacemos. Yo no escuché nunca a nadie arrepentirse de los bombardeos del 53, de las bombas del 53 y de los bombardeos del 16 de junio del 55. Es la forma que tengo de unir las dos cuestiones, está digamos, muy bien, ¿no? Está muy bien. Bueno, insistimos ahí, vinculó Mariano a través del libro Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina, que tuvo enorme repercusión, es de lectura obligada para conocer en profundidad, al menos ese momento del peronismo, porque además Juan Manuel Abal Medina, por esa tarea que le encomienda a Perón, de hacer todo lo necesario para generar su regreso a la Argentina, estuvo en un círculo muy íntimo, digamos, ¿no? Y fue, además, si no me equivoco, fue secretario general del movimiento peronista por esos momentos. Y ese vínculo con Fernando Abal Medina y los bombardeos a Plaza de Mayo. Va a ser muy interesante, y ya vamos a la pieza de Mariano Randazzo sobre los bombardeos, 70 años se cumplen hoy, y me parece que también va a terminar de unir la historia que arrancó Mariano. Va a ser muy interesante lo que Cristina reflexione a partir de la muerte de Juan Manuel Abal Medina. Sé que hoy por la mañana estaba muy ansiosa Cristina por confirmar la noticia, porque se comentaba pero no había confirmación, y estaba esperando esa confirmación para escribir algo, y va a ser muy interesante, insisto, en estos puntos de contacto de la historia,
y esta es una semana en la que seguramente empiezan a escribirse páginas muy, muy importantes. Mariano Randazzo, su manera de acercarnos a los 70 años de los bombardeos a Plaza de Mayo. Hace varios años que yo vengo recibiendo normalmente informaciones desde todos los lugares de la República, en los cuales se denuncia una intromisión, una propaganda y una distorsión en la acción de algunos clérigos de la República. Un hecho gravísimo que marcó el inicio del comienzo del fin, digamos, ¿no? del peronismo, que fue los bombardeos a la Plaza de Mayo, que costaron más de 350 muertos de parte de la aviación naval, también con colaboración de la Fuerza Aérea. Un hecho tremendamente grave, un hecho criminal que afectó notablemente la situación en Argentina y marcó profundas divisiones casi insalvables, ¿no? Una vez sucedió esto en Plaza de Mayo. Decenas de aviones de la Marina de Guerra la bombardearon y ametrallaron durante 4 horas. Más de 300 vidas terminaron allí ese día. El 16 de junio de 1955 se produce la masacre de la Plaza de Mayo. El plan tuvo la participación mayoritaria de la Armada, aunque también participaron miembros de la Fuerza Aérea y grupos de civiles antiperonistas. Mujeres, hombres, niños y niñas. Más de 700 heridas y heridos lograron sobrevivir. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Al anochecer del 16 de junio, turbas incendiarias procedieron a prender fuego al edificio de la curia eclesiástica. Son estas también escenas exclusivas filmadas por nuestra cámara. No hay palabras que describan con más exactitud. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos. Horas después, se procedió a prender fuego a los templos tradicionales del centro, sin que nada se hiciera tampoco por impedirlo. La jornada termina trágicamente con la quema de las iglesias, los principales templos de la capital. Esto tenía que ver con que la gente había identificado a la iglesia como responsable directa del golpe. Recordemos que los aviones que bombardearon la plaza llevaban el Cristo Vence, la B con la cruz sobre las colas de esos aviones. Y entonces se produce este trágico hecho también de aquel día, la quema de los principales templos de la capital. Acallada la tragedia, un edificio, el Ministerio de Marina, presentaba este aspecto. La violencia desatada y sobre todo la brecha generada entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia con el gobierno provocaría que el 16 de septiembre de 1955, 3 meses después de aquel bombardeo, se llevase a cabo un nuevo intento de golpe de Estado, esta vez iniciado en Córdoba, que finalmente terminaría derrocando al gobierno, instaurando una dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Mariano Randazzo, nuestro compañero, su manera de introducirnos en una charla aquí con Mariano, con Gaby, con ustedes, por supuesto, también, a partir, como les decíamos, de esta esquina de la historia. Mira vos, 70 años se vienen a cumplir justo en esta semana y en este contexto, digamos. Pregunta obvia y pavota ya a esta altura, Mariano, pero Sí. solamente para romper un poco el hielo. De una historia que vos ya conocías, Sí. no es que desconocías ni le restabas importancia histórica al bombardeo. ¿Qué cosa en la investigación de Días Malditos te pusiste de sombrero, digamos, ¿no? Te sorprendieron. No, hubo decenas de cosas, no una. Porque uno puede conocer la historia, pero es muy vago el conocimiento. Cuando entras en detalle en todos los sucesos,
acá estamos hablando de casi 3 meses, ¿no? El libro abarca desde los bombardeos hasta la caída de Perón. Sí. Esos son los días. Un par de días antes del Corpus Christi, del ¿no? Corpus Christi. Claro. 5 días antes. Que Del sábado al jueves. Expliquemos, pensando que quizá hay audiencia que no lo... El sábado previo a los bombardeos, que suceden el jueves, hay una manifestación de Corpus Christi que es como el comienzo de la oposición a Perón, al gobierno del general Perón, llevada adelante especialmente por los sectores de la iglesia. Esto fue el sábado y el jueves fueron los bombardeos. Recordemos que en el fuselaje de los aviones había unas inscripciones que decía Cristo vence. Entonces había como muchas alusiones al tema de la puja o de la pelea entre la iglesia y el peronismo. Entonces había muchas dificultades. No sé por qué me están haciendo correr, Nicolás. Acá. Y bueno, eso sí. La vida, ¿viste? Perfecto. Ahí va. Bueno, había muchos enfrentamientos entre la iglesia y el peronismo, y a partir de ahí el jueves a las 10 de la mañana, a las 12, 11 y media, 12 del mediodía, arrancan los bombardeos. Los bombardeos son en varios lugares, no solamente en la Plaza de Mayo, porque también se recuerda que solamente es en la Plaza de Mayo. Ese dato no lo conocía. Bueno, los bombardeos son en la Casa Rosada, en el Palacio Insúe, que era la residencia presidencial, que es donde hoy está la Biblioteca Nacional, porque también después en septiembre del 55, cuando derrocan a Perón, demuelen a martillazos, a mazazos, demuelen el Palacio Insúe, que es, insisto, donde hoy está la Biblioteca Nacional, que antes, y quedaba un sector del Palacio Insúe que era un café con Perón, que ahora lo cerró el gobierno libertario. ¿Viste? Todo como se va uniendo, claro. Y se va. Yo de un café con Perón pasé a los dormitorios de la gente que trabajaba en el Palacio Insúe. También es en la CGT, en el Departamento de Policía, en el Regimiento de la Tablada. Hay bombardeos en varios lugares de la ciudad. No solo en los alrededores de la plaza o la Casa Rosada. Claro, y los aviones salían, muchos de esos salieron de la base de Punta Indio, y se reaprovisionaban en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza. Bajaban en el aeropuerto de Ezeiza, se reaprovisionaban de combustible y de bombas y volvían a salir, y metralla, ¿no? Por supuesto, porque también es otra de las cuestiones que yo no sabía, era que había que hubo mucha metralla. Mucha gente muere víctima de la metralla. Los ametrallan. La mayoría, ¿no? La mayoría. Y otra cosa que no sabía era que en las últimas pasadas... Metralla avión, que es un calibre... Sí, y que en las últimas pasadas, yo tampoco lo sabía, las últimas pasadas de los aviones, previo, cuando ya tenían la orden de irse a Montevideo, se van todos a Montevideo, los aviones que bombardeaban, casi 40 aviones se fueron a Montevideo, pasaban y largaban combustible y después tiraban metralla para que hubiera fuego, digamos, ¿no? También... O sea, era como el rulo que riza el rulo, ¿no? Si en algún lugar nace la crueldad en la violencia contemporánea de la Argentina, es ahí, ¿no? Sí, era como la puesta en escena más dramática y fuera de todo el límite, ¿no? O sea, la aviación naval de tu propio país bombardeando a la gente de tu propio país. Algo que después ocurre 3 meses después, el 16 de junio... Bombardean la destilería de Mar del Plata, estamos hablando de la Marina de Guerra, amenazan a Perón con bombardear la destilería de Ensenada y amenazan a Perón con bombardear la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué día? Esto ocurre el 19 de septiembre del 55, o sea, 3 días, claro. 3 días después 3 días después que empieza el golpe de Estado, porque otra cosa que yo no sabía que el golpe de Estado duró 4 días. Claro. Arranca el 16 de septiembre, termina el 20 de septiembre. Duró 4 días de combates en toda la Argentina. Porque además hay que decir que los bombardeos a Plaza de Mayo fueron un intento de golpe fallido. No era un golpe fallido, era asesinar a Perón. El objetivo era asesinar a Perón. El objetivo era asesinar a Perón. Le dicen a Perón... El plan no sale como... No, el general Lucero le dice a Perón, lo quieren asesinar mi general, lo quiero llevar al Ministerio de Guerra para protegerlo. Perón le dice que no, que su lugar de combate estaba en la Casa Rosada. Lucero finalmente lo convence, se lo lleva al Ministerio de Guerra. La primera bomba que cae en el patio de la Casa Rosada, y la segunda cae en el despacho de Perón. Donde hubiera estado Perón, claro, sí. Hubiera estado Perón, Lucero no lo convenció. Exactamente. ¿Quién era Lucero? El general Lucero era el ministro de Guerra de ese momento. En ese momento había Ministerio de Guerra, Ministerio de Marina, Ministerio de Aeronáutica. Había como cada fuerza tenía un ministerio. El ministro de Guerra era Lucero, se lo lleva al Ministerio de Guerra justamente, en los alrededores de la Plaza de Mayo había casi 400 milicianos civiles dispuestos a entrar a la Casa Rosada a rematar a Perón en caso de que sobreviviera, y había 2 regimientos de infantes de Marina en el Ministerio de Marina, sí, que también salen a la calle dispuestos a asesinar a Perón en caso de que Perón no muriera en los bombardeos. Los milicianos se van
porque el bombardeo estaba planificado a las 10 de la mañana, y era el mediodía y todavía no había comenzado porque había el cielo encapotado y los aviones no veían para bombardear. Entonces, en un momento dicen, bueno, ya está, no se van a hacer los bombardeos, los tipos se van. Por eso no ocurre que los milicianos van a la Casa Rosada a matar a milicias civiles, ¿no? Estoy hablando. Lo que quizá tampoco se conoce tanto es que por detrás había civiles bancando y fuerte. No, el objetivo era que iba a haber un triunvirato que se hiciera cargo del gobierno. Las Fuerzas Armadas consideraban que ellos no iban a poder hacerse cargo del gobierno y se iban a hacer cargo Américo Scioldi, que era un dirigente comunista, y ahora no me acuerdo el nombre de los otros dos, pero bueno, eran hay que leer Días Malditos. Hay que leer Días Malditos. Bueno, toda la información en mi cabeza no la tengo, muchachos. Está bien. Hago lo que puedo. Pero había gente, empresarios, bancando, ¿no? Poniendo mucha guita. Había 3, sí, claro. Estaba la Muraglia, que era un empresario que vivía en Uruguay, que mirá lo loco que estaba este chabón, que tenía un avión de guerra en su estancia, al lado del casco de su estancia, y todo el tiempo le pedía al presidente Valle que lo dejara bombardear a Perón, ametrallar y bombardear a Perón en el momento que diera un discurso. Y mirá que tan loco estaba este tipo, ¿no? De hecho, la hija de la Muraglia se casa con uno de los Valle, que después es presidente de Uruguay. Todo tiene que ver con todo. Esto está todo contado también en todo Días contado Malditos. en el libro, exactamente. Para mí es la Muraglia era el tipo que los recibe a todos y los financiaba. También los financiaba. Él se había exiliado en Uruguay en el 53 cuando fueron las bombas que explotaron en el subte, ¿te acordás? Hay otro hecho también que está bastante escondido, que es que muere un montón de gente cuando durante un discurso de Perón, que estaba hablando sobre la inflación en el 53, muere un montón de gente a partir de una bomba que se pone en el subte, que uno de los que participan en poner la bomba es el Carranza, el radical Carranza, que después le ponen una estación de subte a su nombre. Parece un chiste, ¿no? Pero es así. Lo mencionaste a Scioldi, pero Scioldi era, en realidad, creo que el hermano era el comunista. No. Era socialista de derecha, si no me equivoco. Bueno, era comunista también. ¿Porque alguien te lo dice? Me hizo ruido, pero ahí me están llegando algunos mensajes sobre eso. Pero ya me hizo ruido. No, acá dice Norteamérica Scioldi. Bueno, una vez que se producen los bombardeos, Perón, le escuchamos en el resumen recién de Randazzo, que Perón, el discurso de Perón cuando dice que la gente se mantenga tranquila, que no salga a la calle, no queremos revolver con la infamia de esto, es el discurso que da Perón en el momento que todavía están cayendo las bombas, que habla por Radio Nacional porque habían dicho que Perón estaba muerto. Entonces Perón sale por cadena nacional y dice, no solo no estoy muerto, sino que además voy a dar un discurso, y da un discurso. Y al otro día Perón da este discurso que vamos a escuchar ahora y después comentamos qué pasó. Dale. Días más tarde, Perón reclama al enemigo una tregua. Nuestras propias palabras en estos momentos, que ni ofuscados por los hechos, ni conturbados por las circunstancias, ofrecemos nuestra mano abierta con franco desinterés, deseando que nuestros adversarios atinen a asirla. Para demostrar nuestra buena voluntad conjunta y nuestra disciplina partidaria, yo pido a todos nuestros compañeros una tregua en la lucha política. En ella esperaremos el resultado de este llamado sincero, sin impresionarnos mayormente con los comentarios que seguramente surgirán de los ambientes malintencionados. Como en los tiempos de nuestra vigilia pasada, la consigna sigue siendo la misma, del trabajo a casa y de casa al trabajo, siempre atentos y vigilantes. Recordemos este discurso de Perón, ¿en qué momento? Este discurso es una semana después de los bombardeos, cuando él dice que va a pasar a ser el presidente de todos los argentinos, declara finalizada la revolución peronista y propone a la oposición una mesa de diálogo para sentar las bases de un país productivo, bla, bla, lo que todos sabemos que se hacen las mesas de diálogo, digamos, ¿no? ¿Y después qué ocurre? Ingresan todos los partidos políticos, van desfilando por radio. Hasta ese momento los partidos políticos tenían prohibido hablar por radio, digamos todo, porque había una revolución en marcha. Entonces, como había una revolución en marcha, había ciertas... Lo dice el propio Perón, no es que lo digo yo, dice, yo entiendo que muchos me acusan a mí de haber restringido ciertas libertades. Sí, es verdad, dice Perón, en este discurso que acabamos de escuchar, en un momento dice, sí, es verdad,
nosotros restringimos libertades, pero cuando hay una revolución en curso hay que restringir las libertades. Entonces ahora, como terminó la revolución, las libertades las restricciones se levantan y todos los partidos políticos pueden acceder a la radio para responder si aceptan o no mi convite de sentarme en una mesa de diálogo. En esa mesa de diálogo empiezan a desfilar los diferentes dirigentes de los partidos políticos, Américo Yoldi entre uno de ellos. Hagamos la aclaración. Si Américo Yoldi era el socialista, Rodolfo y Oreste eran del Partido Comunista. Varios mensajes, entre ellos el de Pedro Peretti, que me cuenta además que lo presentó en Un café con Perón, gran libro, el de Mariano. Ese Pedro, le mandamos un abrazo. Sí. Américo Yoldi era del socialismo que bancó los fusilamientos de José León Suárez. Hecha la aclaración, listo. Tantísimas cosas. Mantengámonos en lo determinante, entonces, porque esto no funciona, claro, eventualmente. Aparece Frondizi por el radicalismo, da un discurso, dice todo fenómeno. Nosotros aceptamos el convite de ponernos a conversar sobre el destino del país, pero sí, Perón tiene que renunciar. Va Alfredo Palacio, dice nosotros aceptamos el convite, pero Perón tiene que renunciar. Va Solano Lima, dice que es el conservador, dice nosotros aceptamos el convite, pero Perón tiene que renunciar. Todos van desfilando diciendo que Perón tiene que renunciar, desde los partidos más chicos a los partidos más grandes, hasta que Perón se hincha las pelotas. Dice, bueno, flaco, si todos quieren que renuncie, voy a renunciar. Y renuncia. El 31 de julio del 55, que es otra cosa que yo no sabía, Perón le presenta la renuncia al Partido Justicialista, que era el yeite que tenía el general, no le presentaba la renuncia al Congreso, sino que se la presentaba al Partido Justicialista. Le presenta la renuncia al Partido Justicialista, ahí se arma un paro nacional, y entra y salen todos a la calle. Entonces Perón, cuando llega a la noche, a eso de las 9:30, 10 de la noche, se encuentra frente a una plaza con 400, 500.000 personas, completamente desbordada, y hace este discurso que vamos a escuchar ahora, que es después de pedir la pacificación. Escuchemos qué es lo que le dice Perón a la multitud. Hace poco tiempo, esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de la libertad, de la justicia, de la religión, pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retrotraer la situación a 1943. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Tremendo el cambio, ¿no? Sí, digamos que pasó de un extremo a otro. Él, cuando vuelve a la Casa Rosada, lo recibe su confesor, porque había hablado antes con su confesor y su confesor le había dicho, tranquilo, vamos con calma. Y cuando vuelve le dije, no me salió, le dice, pero no me salió. Escúchame, salí y calmá un poco la cosa. Ok, déjamelo a mi hijo. Pero... Ya, déjamelo a mí que voy a calmar a todos los muchachos, y hizo un desastre. Bueno, la cuestión es que ocurre esto precipita. No, un desastre. Y es un desastre lo que hace, la verdad. Está bien, pero, digamos todo. Pero previamente el tipo llama, está abre. Bien, pero de ahí, de llamar a la pacificación y dar terminada la revolución peronista, es decir, por cada uno nuestro, que eran 5 de los de ellos, cada peronista que encuentre alguna persona que esté en actitud sospechosa o actitud sediciosa, lo puede matar instantáneamente en el lugar. Hay un extremo, digamos, ¿no? También. Sí, está bien, vení de los bombardeos, vení de un montón de cosas. Claro, vení de los bombardeos y mirarlo desde acá también a veces. Sí, mirar con la mirada actual, con la mirada actual siempre se pierde un poco la complejidad. Pero bueno, yo tiendo a decir todo lo que pienso, entonces, bien, más allá de mi filiación peronista y mi defensa encendida que hago del peronismo, del general Perón, de Cristina, de Néstor y de Amarencoche, o sea, te puedo tener una opinión de disenso con algunas de las cuestiones. La cuestión es que en 1968, 13 años después de la caída de Perón, le preguntan a Perón, Pino Solanas le preguntan la hora de los hornos a Perón, qué pensaba de la decisión que había tomado, porque yo tengo aquí un fragmento de un diálogo que tiene el general Perón con un milico de una cañonera, en donde el milico le plantea a Perón que no está tan de acuerdo con la renuncia que la renuncia de Perón. Le dice, en la cañonera Paraguay, el comandante de la cañonera le dice, no sé si era confianza o hartazgo por encontrarme con tanto hipócrita en cada esquina. Hasta me dijeron que De Pietri, el secretario de la CGT, que gritaba que daba la vida por mí, anda pidiéndole escupidera a los golpistas. Esto se dice cuando se justifica de por qué renunció, ¿no? Sí.
Entonces le dice el comandante Cardoso, dice, el miedo no es onzo, general. Yo no creo que sea miedo, le aclaró Perón a Cardoso. Creo que es porque son ventajeros, porque aman el poder, porque no son capaces de hacer renunciamientos como por ejemplo el que acabo de hacer yo. Le dice Cardoso, es que casi nadie es como usted, mi general. No sé, piense conmigo, Cardoso, le dice. Si usted solo, con una acción, pudiera evitar miles y miles de muertos en una guerra civil, ¿no lo haría? Y Cardoso le dice, fue más honesto de lo que Perón esperaba. No sé, general, así planteado puede salir una respuesta fácil, pero las cosas son un poco más complicadas. ¿Qué tan más complicadas pueden ser, Cardoso? ¿Es dejar vivir o dejar morir a sus conciudadanos?, le dice Perón. Y Cardoso le dice, ¿y quién le dice que su renuncia no traerá más muertes, mi general? 13 años después, Perón decía esto. General, transcurridos 13 años, ¿cuál es la valoración autocrítica que le merecen los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de su gobierno? Bien, esta pregunta me la han hecho muchos. También me la he hecho yo varias veces. Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las 2/3 partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, debíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Bien, allí Juan Domingo Perón, otra vez, ¿en qué año? 63. Él tenía... 68. Habían pasado 13 años de la Revolución del 55, de la fusiladora del 55, en el 68. Tenía 73 años, él se va en el 55 con 60. Pocos días después del golpe de Estado, el capitán Rial, uno de los tipos que bombardearon la Plaza de Mayo, se junta con unos sindicalistas.
que estaban esperando para ver a Lonardi. Y ahí dice el Arturo Real, el capitán Real, dice, para que todos entendamos el concepto de por qué fue la revolución fusiladora del 55. Sepan ustedes, señores, que esta gloriosa revolución se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Esto es lo que le dijo a los sindicalistas que estaban reunidos allí. Le mando un saludo gigante a César, que dice que soy poco serio, así que gracias, César, por el saludo. No nos detengamos.